Bienvenidos al webinar Configurar el libro de calificaciones en las aulas de Mariacano Virtual. Soy Paola Quintero y los estaré acompañando en este espacio de aprendizaje como moderadora. El webinar tendrá una duración de 1 hora y media y la dinámica será la siguiente. Una vez inicie el webinar, se desactivarán los micrófonos. Al final del evento, tomaremos asistencia y recuerden que pueden certificar la asistencia si asisten a todos los encuentros. Durante el webinar surgen preguntas. Al finalizar la presentación, activaremos el micrófono para responder a todas las inquietudes. Este webinar está presentado por Luis Mari Ramírez. Ella es magíster en educación, especialista en gerencia de la información, licenciada en administración educativa. Tiene más de 30 años de experiencia en el campo educativo, tanto en la metodología presencial como virtual. Actualmente es coordinadora pedagógica en Mariacano Virtual desde hace 4 años. Acompaña los procesos que hacen parte del diseño instruccional, desde la escritura, la orientación pedagógica a expertos temáticos, la propuesta de guiones para recursos educativos digitales, hasta la verificación de procesos de calidad en los materiales educativos que se implementan en el entorno virtual de aprendizaje. Los temas que veremos en este webinar son: primero, opciones de configurar. En este ítem veremos crear categorías, eliminar o ocultar actividades de semestres anteriores, asociar actividades al libro de calificaciones, excluir calificaciones vacías, crear ítems de calificaciones. Nuestro segundo tema estará compuesto por la opción de vista, activar el modo edición, calificación manual y visualizar el libro rol estudiante. El tercer tema, la configuración, tratará la exportación de listas de calificaciones, la exclusión de usuarios suspendidos y la descarga de listas de calificaciones. Damos inicio entonces al webinar, no sin antes compartirles la información para que ustedes tengan en sus agendas disponibilidad de seguirnos acompañando en nuestro tercer encuentro de capacitación, que se va a encargar, obviamente, de enseñarles cómo configurar las herramientas de elección de grupo en las aulas de Mariacano Virtual. Este encuentro estará siendo llevado a cabo el día martes 14 de septiembre, de 6 de la tarde a 8 de la noche, y el viernes 17 de septiembre en el horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Ahora sí, entonces daremos inicio al webinar Configurar el libro de calificaciones en las aulas de Mariacano Virtual. Los dejo en compañía de Luis Mari Ramírez. Buenos días para todos, muchas gracias por la asistencia. Como les dijo Paola, entonces voy a estar acompañándolos en este webinar. Voy a compartir pantalla para mostrarles todo lo que tiene que ver con la parte práctica desde un aula que nosotros tenemos específicamente para elaborar estas actividades. Denme un segundito, por favor. Recordemos que entonces la asistencia la estaremos pasando al final del evento. El primer tema entonces que nos convoca en este encuentro es la parte de la creación de lo que corresponde a las categorías, y vamos entonces a entrar al libro de calificaciones para mirar ese proceso y luego continuar con el tema que tiene que ver con la parte de organizar las actividades que vamos a utilizar durante nuestro curso. Entramos entonces al curso, buscamos en el panel del lado izquierdo la opción de calificaciones. Buscamos entonces, cuando ingresemos a la calificación, lo que tiene que ver con, denme un segundito, yo me paso de rol, que estoy con el rol de estudiante. Bueno, ahora sí, entramos entonces a calificaciones y en la parte superior encontramos las vistas, la configuración, escalas, letras, importar y exportar. Vamos a entonces a concentrarnos hoy en lo que tiene que ver con la ficha de configuración y la ficha de exportar y la parte de la vista del informe de calificador. Cuando entramos entonces a la vista de configuración, vamos a encontrar
posiblemente unas categorías, digo posiblemente porque al momento de ustedes recibir los cursos, en algunos casos ya tienen las categorías creadas, que son estas que aparecen aquí con los nombres específicos, o en caso tal de que no tengamos ya las categorías, voy a mostrarles cómo las van a crear. Adicional a ello, como la mayoría de ustedes reciben algún aula que ya ha sido utilizada por otro profesor o posiblemente por usted mismo en otro semestre, entonces lo primero que vamos a revisar es cómo están esas actividades, cómo están organizadas esas actividades aquí en el libro de calificaciones, porque partiendo de ello, entonces vamos a empezar a mirar cuál de las actividades voy a dejar activas para que los estudiantes vayan mirando ese proceso evaluativo que le voy haciendo, o es posible que cambiemos una actividad de un semestre para otro, entonces por lo tanto la eliminaríamos o si no la vamos a utilizar ese semestre la podemos dejar oculta. Entonces hay una primera categoría que normalmente lo llamamos actividades no calificables, por lo tanto entonces, como su nombre lo dice, todas las actividades que coloquemos en esta categoría deben tener 0 porcentaje. En conclusión, no van a tener ningún peso evaluativo para la parte de los cómputos de las notas como tal. Aquí entonces haríamos el análisis de qué actividades estarían dentro de esta categoría y ya verificaríamos que todo esté en 0%. Es posible que aquí hay algunas actividades que están mal ubicadas, pues para mostrarles también cómo las movemos. Y puede que también hayan actividades que tengan algún peso o valor pues aquí digitado, por lo tanto entonces si las vamos a dejar en la categoría de actividades no calificables, verificar que todo esté en 0. El nombre que le coloquemos a la categoría, pues normalmente es un nombre que sea mnemotécnico con lo que va a contener. Nosotros siempre asociamos lo que tiene que ver con la categoría de actividades no calificables. Tenemos otra de seguimiento 70% y otra que normalmente la llamamos examen final. Los nombres se los pueden colocar ustedes como quieran, pero es como la sugerencia que damos pues para que tengamos unos nombres similares. Bueno, encontramos también aquí la categoría entonces del 70% que dependiendo a la metodología que usted utilice en el aula, con la parte pues evaluativa, es posible que ese 70% usted lo elabore con varias notas, es decir, sacando varias notas y a cada nota dándole porcentajes diferentes, o sacando una nota por unidad y dándole a cada nota un 17.5. Lo más importante de esta parte del seguimiento es tener presente que para nuestra universidad el 70% equivale al seguimiento y el 30% al final. Por lo tanto, ese 70% lo debemos dividir en la cantidad de notas que vayamos a sacar y que tengamos presente también que cuando pasamos las notas al sistema académico de Academusoft, la nota como tal que debemos representar allí o debemos pasar equivale al 17.5. Entonces, ya dependiendo como tengamos o como pensemos tener organizada ya la parte del seguimiento, podríamos tener 4 como mínimo, por ejemplo, para un caso de 4 actividades, cada una con el 17.5, o es posible que algunos profes quieran hacer más actividades y por lo tanto entonces a cada una de esas actividades le podríamos dar un porcentaje menor, ¿cierto? Para este ejemplo, voy a tener por aquí una actividad que va a valer, por ejemplo, el 10%, entonces quiere decir que necesito elaborar otra actividad que tenga un porcentaje, por ejemplo, del 7.5, ¿cierto? En este caso, entonces, nosotros tenemos unas subcategorías que las creamos para, precisamente, asociar todas las actividades que vamos a hacer parte de ese primer momento o ese primer seguimiento del 70%. Y ya dentro de esta primera subcategoría tendríamos que acomodar todas las actividades que, repito, sumadas tendrían un porcentaje del 17.5 para corresponder pues con lo que pasamos al sistema de Academusoft. Entonces, es posible que cuando usted reciba el curso encuentre que hay, así como lo tengo en este caso, muchas actividades. Muchas de esas actividades puede ser que ustedes no decidan utilizarlas o que en el caso como lo tengo yo estén mal ubicadas. Por ejemplo, esta que según el orden que tengo sería la actividad 2 y que correspondería entonces a tenerla dentro de la carpeta de la nota 1 que tengo aquí. Entonces, ustedes al momento de recibir el curso, lo que van a revisar es esto que estoy haciendo yo. Si vamos a mover entonces una actividad porque vemos que está mal ubicada, podemos hacerlo directamente desde el libro de calificaciones, como les voy a mostrar en este momento, o también podríamos ir directamente a donde está la actividad, abrir los ajustes de la actividad y asociar esa actividad
al libro de calificaciones, que enseguida les voy a mostrar esa opción. Si lo vamos a hacer directamente desde el libro, entonces verificamos que en el lado izquierdo hay una pequeña flecha. Vamos entonces a darle clic a esa flecha para poder mover la actividad y ubicarla donde necesitamos que quede. Voy a darle clic y voy a buscar entonces en qué parte voy a moverla o la voy a ubicar. Va a aparecer una cantidad de cuadros punteados y con unas flechas indicándome dónde quiero mover esa actividad. Como la vamos a colocar como parte de la nota 1 o del momento 1 que hace parte de ese seguimiento, lo ideal sería colocarlo en este grupo. Voy a colocarlo entonces aquí para que me quede en el orden correspondiente. Cuando hago este movimiento, normalmente el sistema se demora un poquito haciendo un recálculo de las calificaciones. Eso es normal que suceda. Entonces esperamos que haga ese recálculo y ya verificamos que quede en el lugar donde necesitamos que quede ubicada. Antes de empezar pues como a verificar ya lo que corresponde a la creación de otras actividades es verificar esto que estamos haciendo. Entonces aquí ya tengo la actividad 1, la actividad 2 y vemos que aquí le di un 10% a esta actividad y un 7.5. Este porcentaje que le coloco como parte del nombre de la actividad es simplemente información para el estudiante, que esta información, voy a pasarme por acá, por ejemplo, para mirar estas actividades en la unidad 1 que corresponde. Y vamos a observar entonces que esas actividades ya están aquí ubicadas, creadas. Mírenlas acá. Este es un buzón de una entrega de una tarea y esto es un buzón de un cuestionario. Entonces aquí aparece el nombre mnemotécnico para el estudiante, donde él sabe cuál es, en resumen, la actividad que debe realizar y el valor del porcentaje que le estamos dando. Esto es informativo. Pero estas actividades cuando quedan en el libro de calificaciones, sí es importante que aquí en el valor de cada actividad verifiquemos que sí corresponda a lo que debe, al peso pues que debe tener. En este caso entonces corresponde el 10% con lo que tengo aquí a la derecha y el 7.5. Entonces aquí ya estamos asociando que para esa nota 1 que hace parte del 70% tendremos dos actividades, una del 10%, otra del 7.5, que sumadas entonces correspondería al 17.5 y que esa sería entonces esa nota del primer momento que correspondería a lo que vamos a pasar acá de Musomo. Entonces, en este mismo orden de lo que estoy haciendo yo, tendríamos que empezar a verificar de lo que tenga el curso en ese momento, qué tipo de categorías debo realizar o qué actividades debo ajustar para que me quede bien organizado el libro. Por ejemplo, acá hay una categoría que dice nota 2, pero no tiene ningún tipo de actividad asociada. Si yo no tengo, porque puede ser que usted reciba el curso y no estén los buzones de las actividades creados, es decir, yo voy a recibir un curso en blanco, totalmente vacío, donde todavía no tengo claro cuáles son las actividades que voy a realizar. Usted también puede crear simplemente las categorías e ir, a medida que vamos avanzando en el curso, ir creando los buzones de entrega e ir entonces asociando esos buzones a la categoría que corresponde. ¿Qué es lo más importante en este primer momento cuando ustedes estén elaborando o configurando el libro de calificaciones? Que validemos entonces todo lo que tiene que ver con la parte de las actividades que no son calificables, ¿sí? Las que van a quedar visibles para los estudiantes, es decir, que yo, por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí una categoría que dice no calificable. Estas que están atenuadas quiere decir que están ocultas, pero estas que están aquí están visibles para el estudiante. Entonces yo decido como profesor si las voy a dejar visibles o si las voy a colocar ocultas para los estudiantes. Aquí, por ejemplo, puedo mostrar u ocultar la actividad. Miren que aquí aparece la opción de mostrar u ocultar. Entonces yo ya decido si todas van a estar ocultas o si las voy a visualizar para los estudiantes. Esta actividad también la podemos ocultar de aquí desde la parte del lado derecho del libro de calificaciones, pero también puedo irme directamente, por ejemplo, esta con cuestionario de conocimientos previos. Si yo, por ejemplo, la quiero dejar oculta para los estudiantes, puedo entonces también pasar al curso, en caso tal pues que decida no visualizarla, irme a donde está la actividad y simplemente aquí a la derecha ocultarla. Es otro procedimiento para hacerlo, que ya quede oculto para los estudiantes. Yo le puedo dar F5 y la idea es que miren que ya la actividad queda atenuada.
Entonces, asimismo, tendríamos que verificar cuáles actividades son las que yo voy a dejar visible para mis estudiantes o cuáles voy a ocultar. Esta actividad 3, por ejemplo, está dentro de las no calificables. Ahí parece ser que está mal ubicada porque tiene porcentaje. Sin embargo, aquí hay un error. Aquí dice que la actividad vale el 10% y aquí le estoy dando el 17.5%. Entonces, primero, la actividad está ubicada en la categoría que no corresponde. ¿Qué debo hacer? Entonces, si voy a seguir utilizando esta actividad, hago lo mismo. La voy a mover para la categoría que corresponde y tendría que entonces corregir el porcentaje. Si es 10%, le colocaría el porcentaje que corresponde, o si el nombre de la actividad quedó mal ubicado, tendría que ir a buscar la actividad en el contenido de las unidades y modificarlo desde allí. Puedo moverla entonces, igual como moví la anterior, puedo moverla desde aquí o puedo irme a la unidad correspondiente y moverla desde allá también. Voy a hacer este ejercicio desde aquí también. Entonces, si es la actividad 3, se supone que ya va a quedar dentro de la nota 2 porque ya para la nota 1 o el momento 1 ya tengo el 17.5. Entonces, voy a moverla desde acá, doy clic, busco entonces el mismo lugar que corresponda. Voy a indicarle que va a ser parte de la nota 2 por el orden que tiene pues del nombre de la actividad. Voy a ubicarla acá. Espero entonces que haga el recálculo de las calificaciones y ya valido que quede en el lugar correspondiente. ¿Por qué esta primera parte de la organización del libro de calificaciones? Porque recordemos que si nosotros no organizamos estos ítems y no tenemos en cuenta el orden de las actividades, nuestros estudiantes van a estar viendo un libro de calificaciones supremamente desorganizado donde posiblemente no le va a quedar claro qué es lo que le vamos a evaluar o qué es lo que le estamos evaluando. Entonces aquí ya quedó dentro de la nota 2 y quedó entonces como la actividad 3, ¿cierto? Aquí según esto, estoy indicando que solamente va a haber para la nota 2 o el momento 2 una sola actividad que corresponde al 17.5. Pero aquí en el nombre tuve un error, por ejemplo, coloqué el 10% y puede generar confusión con mis estudiantes. Este porcentaje de acá o este dato sí no lo puedo cambiar del libro de calificaciones. ¿Qué tengo que hacer? Ir a buscar ya en las unidades, en el contenido del curso, donde tendría, que según eso entonces sería de la unidad 2. Y aquí tengo entonces F3, voy a darle, perdón, F5, la F5 para actualizar. Y ya vemos entonces que tenemos aquí la actividad con el nombre respectivo, pero que aparece el porcentaje errado. Puedo entonces desde aquí, desde el lapicito, teniendo claro, está el modo de edición activo para poder modificar la información de la actividad. Voy a activar aquí el lapicito y voy a colocarle el porcentaje que corresponde, que según lo que tengo allá, entonces el 17,5. Repito, esto es más información para el estudiante. No quiere decir que esto afecte para algo los porcentajes que hay dentro del libro de calificaciones. Es solo para que el estudiante tenga claro lo que corresponde a la actividad y lo que corresponde al porcentaje que le estoy dando en el libro de calificaciones. Aquí le acabé de dar F5 para que actualizara lo que acabé de hacer y entonces podemos ver que ya el cambio que hice se va a ver reflejado en el libro de calificaciones. Igual entonces, como estamos haciendo esto, tendríamos que hacer lo mismo con las diferentes actividades que, repito, vamos a dejar disponibles para nuestros estudiantes. Ya sabemos que estas actividades, si no quiero que que el estudiante las vea activas desde el comienzo o no las he configurado o no las he realizado, pues puede ser que solamente tengamos las categorías creadas y esto esté vacío. Las categorías se pueden ir creando e ir llenando a medida que vamos avanzando. Bueno, ¿cómo creo entonces una categoría? En la parte de abajo, al final del libro de calificaciones, aparecen dos botones, uno que dice añadir categoría y otro que dice añadir ítem de calificaciones. El añadir categoría, en pocas palabras, la categoría es como una especie de carpeta que me va a permitir a mí entonces, repito, tener de manera organizada lo que tiene que ver con la parte de las actividades evaluativas. Yo puedo crear las categorías que necesite, teniendo presente entonces que esos nombres deben ser lo más mnemotécnicos posible. Aquí tengo entonces una actividad que se llama, por ejemplo, vamos a colocar otra, a ver, yo esta de examen final, bueno, ya la tengo. Bueno, voy a colocar, por ejemplo, una que llamemos momento 2. Entonces,
Entonces el nombre le colocamos el que queramos, le damos simplemente guardar y así de sencillo o así de fácil se crean las categorías. Las categorías se crean solamente al comienzo del semestre o cuando pues vamos a empezar el curso. Como les digo, la mayoría de las aulas ya tienen esas categorías creadas, pero es posible que algunas no las tengan creadas para que ustedes también sepan pues que solo con crear la carpetica ya se va a quedar almacenada dentro del libro de calificaciones. También se demora un poquito pues haciendo el recálculo de la calificación y ya luego vamos a ver que esas categorías quedan normalmente ubicadas al final del libro de calificaciones. Yo ya también puedo moverla, igual como movimos ahora la parte de la actividad evaluativa, también puedo mover la categoría para donde sea necesario pues ubicarla. Bueno, mientras termina de hacer el recálculo, vamos entonces aquí, bueno, ya aquí terminó, y vamos a observar que queda al final. Normalmente queda aquí en la parte inferior. Entonces ya usted, dependiendo de donde la necesite, pues simplemente la arrastra desde la flechita, pues dándole clic, perdón, no es arrastrando, sino dándole clic y luego indicando dónde va a quedar elaborada, ubicada. Si yo ya no quiero, porque puede suceder que yo tenga otras categorías que mis compañeros, por ejemplo, en el anterior curso tenían y yo ya no las quiero nombrar como lo hizo él, pues también puedo eliminar la categoría, no pasa nada, usted puede borrar esa categoría o la puede ocultar, y si la borra no quiere decir que se borren las actividades, una cosa es totalmente distinta a la otra. Entonces yo puedo eliminar la categoría sin que se afecte para nada pues las actividades que tenga. Así de fácil, entonces podemos crear las categorías y podemos eliminar o ocultar entonces las actividades que correspondan a otros semestres. Cuando hablamos de eliminar o ocultar actividades de otros semestres, por lo que les decía que cuando ustedes les entregan el curso, es posible que hayan una cantidad de actividades que yo reviso y que pues no son acordes con lo que yo voy a hacer o no las voy a actualizar. Entonces, ¿qué debo hacer? Verificar cuáles son esas actividades que posiblemente yo no quiero utilizar, ¿cierto? Las verifico, las puedo entonces desde la derecha también borrar, ¿cierto? Si tengamos en cuenta que si borra la actividad, pues se va a borrar todo lo que esté dentro de ella. Es decir, si usted borra este buzón de tarea, por ejemplo, y el profesor anterior había asociado a ello una actividad donde estaba colocando o anexando, por ejemplo, el formato de evidenciando mi aprendizaje, donde estaba dando todas las indicaciones, se va a borrar también ese archivo adjunto. Entonces es validar primero si realmente no la necesito o si no la quiero y la puedo borrar o simplemente pues la puedo ocultar para que mis estudiantes no la tengan disponible. Asimismo, tendría que hacer el recorrido con todas las unidades de estudio. Recuerden que normalmente en lo que llamamos pues las fases del alistamiento y cada momento, ustedes pueden ir ocultando o activando las actividades dependiendo del momento en el que estén. Lo más importante es que al comienzo del curso pues solamente estén visibles las actividades que realmente ya estén configuradas. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, entonces, seguir configurando ese libro de calificaciones, para asociar la actividad directamente al libro de calificaciones. O sea, yo puedo tener la actividad creada y moverla como acabé de mostrarles, pero puedo también irme directamente a la actividad y asociarla o indicarle con qué momento quiero que me quede ubicado o con qué categoría mejor quiero que me quede ubicado. Por ejemplo, vamos a mirar aquí en el libro de calificaciones. Supongamos que yo voy a seguir configurando otras actividades que tengo aquí para el momento. Bueno, estas ya están ubicadas, en el momento 3 ya están ubicadas las dos, que yo quiero que queden, por ejemplo, ¿sí? La nota 4 también tengo la actividad 5 y 6. Aquí ya están ubicadas, pero si yo, por ejemplo, hago una actividad desde cero, ¿sí? Voy a hacerla, por ejemplo, aquí en la unidad 4, voy a hacer otra, y voy a crear un buzón, por ejemplo, para una entrega de una tarea. Entonces, si yo la estoy haciendo desde cero,
coloco todos los datos que corresponden pues a esa actividad, puedo asociar lo que corresponde al formato evidenciando mi aprendizaje, todo lo que corresponde pues a la fecha de entrega, y aquí en la parte inferior aparece una opción de calificación. Entonces, al momento de yo crear esa actividad, yo puedo configurar el tipo de calificación que le voy a dar, ¿cierto? Que en el caso de nosotros, por ejemplo, normalmente la utilizamos como puntuación, ¿cierto? Y la parte de el método de calificación que corresponde a cómo quiero calificar la actividad, y aquí en categoría de calificaciones es donde yo ya puedo de una vez al momento de crear la actividad la puedo asociar con una categoría específica. Entonces, si yo despliego acá, me van a aparecer todas las categorías que ya tengo creadas en el libro de calificaciones. Por eso lo primero que uno debe hacer es crear las categorías, así no tenga las actividades creadas. Entonces, yo después de tener las actividades, ya puedo indicarles si esta, perdón, después de tener las categorías, puedo indicar con qué categoría lo voy a asociar. Entonces, aquí puedo colocarle que voy a colocar esta actividad como no calificable, o puedo hacer la parte de la nota 1, nota 2, nota 3. Voy a asociarlo, por ejemplo, con nota 3. Y ya cuando vamos a mirar en el libro de calificaciones, voy a guardar los cambios. Me voy a pasar al libro de calificaciones y vamos a observar que entonces, voy a darle F5 acá, que en la categoría que yo tengo con el nombre de nota 3, acabé de agregar una actividad que él automáticamente la asoció, ¿cierto? Entonces, mire que ya lo hice desde la misma actividad. Normalmente, cuando usted crea la actividad por defecto, en el libro de calificaciones queda con este valor, 1.0. Yo ya tendría que venir entonces y validar aquí cuál es el porcentaje que quiero darle a esta actividad, y por lo tanto, entonces, si voy a hacer ese ajuste, tendría que ajustar las demás que tengo yo acá, ¿cierto? Entonces, sería verificar si quiero esta actividad, ya hacer un recálculo de las otras dos actividades. En este caso, como era simplemente una actividad para mostrarles cómo asociarlo, pues voy a borrarla la puedo ocultar o la puedo borrar. Sí, ya sabemos que la podemos borrar también en caso tal de que no la necesitemos, o la ocultamos para que nuestro estudiante no la visualice. En algunos casos es posible que ustedes quieran asociar, que se ha dado, por ejemplo, preguntas específicas en la mesa de ayuda, donde algún profesor, por ejemplo, hace dos actividades, y esas dos actividades las pueden colocar con diferentes actividades para diferentes grupos. Yo quiero, por ejemplo, crear para este trabajo un mapa conceptual que voy a solicitar a un grupo 1, por ejemplo, que he asociado a unos estudiantes a un grupo, y quiero para la mitad del grupo crear otra actividad, pero que corresponda a un mismo porcentaje, y voy a asociar, por ejemplo, para eso es un grupo 2, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo dos actividades que tienen el mismo porcentaje, 17.5 y 17.5. Pero lo que quiero entonces es que la mitad de mi grupo o un grupo específico me cree esta actividad, y otro grupo específico me cree otra actividad diferente, y el porcentaje va a ser igual tanto para el grupo 1 como para el grupo 2. ¿Cómo entonces hago para que el sistema, digamos que en el libro de calificaciones, cuando los estudiantes del grupo 1 me entreguen la actividad, no tenga presente entonces, o no sea, no esté disponible pues lo del infográfico, para que no se confundan con esta otra actividad? Entonces, yo tengo dos opciones aquí para hacerlo. La primera es crear entonces los grupos y luego asociar ese grupo a la actividad específica, ¿cierto? Y lo segundo es venir aquí al libro de calificaciones e indicarle al sistema que, como va a ser una actividad que va a tener un porcentaje igual, no me tenga presente o no me tenga en cuenta las actividades de los estudiantes que corresponden al grupo, al otro grupo. Entonces voy a mostrarles aquí dos cositas. Primero, tengo entonces los buzones de las entregas que voy, según esto los tengo entonces voy a abrir aquí la unidad 3 del curso, y vamos a mirar acá que tengo una actividad que llamo 4 y va a ser para el grupo 1. Esta ya la tengo configurada. De hecho, pues tendría que cambiar aquí la fecha porque ya no corresponde. Y la tengo creada solamente para que los estudiantes que agrupé para este grupo específico me entreguen esta actividad. ¿Cómo lo hago?
Primero, entonces, repito, debo tener el grupo creado y segundo, ir a asociarlo. Cuando ya tengo los grupos creados, yo simplemente vengo, edito la actividad, ¿sí? Acá voy a colocarlo con este que no lo he hecho, para que miremos entonces cómo se hace. Editar ajustes. Esto lo puedo hacer para la tarea, para el foro o para el cuestionario. Entonces coloco pues todo lo que tiene que ver con la fecha. Vamos a cambiar, por ejemplo, que esta fecha sea desde hoy hasta el 13, por ejemplo. Vamos a colocarle 3 días. Y lo que voy a asociar entonces es que para esta entrega solamente los estudiantes del grupo 2 que ya hice con antelación tengan acceso a esta actividad. Entonces voy a pasarme por acá en la parte de abajo y voy a buscar la opción de restricción de acceso. Aquí hay varias formas de hacerlo. Esto sería una restricción de acceso. Le voy a indicar entonces cuál es la restricción que le voy a dar. Voy a asociarlo a un grupo. Le voy a decir que para esta actividad solamente, ¿sí?, debe tener o deben cumplir con la siguiente condición, y es que correspondan o que pertenezcan al grupo X. En este caso le voy a decir que pertenezcan al grupo 2, ¿cierto? Y le voy a dar otra restricción y es de fecha. Voy a indicarle que esa actividad los estudiantes, por ejemplo, pueden hacerlo desde el 10 de septiembre, que es hoy. Añado otra restricción para decirle hasta cuándo va a tener ese buzón abierto. Entonces voy a decirle que desde el 10 de septiembre hasta el 13, por ejemplo, van a tener ese buzón disponible para entregar la actividad. ¿Quiénes la van a entregar? Solamente los del grupo 2 va a estar disponible para ellos ese buzón. Los demás entonces no van a poder acceder a este espacio. Voy a darle guardar y vamos a ver entonces que ya en la actividad como tal va a aparecer ahí la restricción para que los estudiantes tengan presente que solamente esta actividad va a estar disponible para estos estudiantes. Aquí entonces me faltaría, pues, en caso tal de que necesitara, actualizar la fecha. Bueno, en este caso entonces, como ya tengo las dos actividades asociadas a los grupos, ya lo que tendría que hacer es simplemente irme al libro de calificaciones y indicarle al sistema que excluya las actividades, las notas que estén vacías. Entonces aquí en el nombre de la categoría, a la parte derecha, activo la opción editar ajustes y busco entonces, aquí aparece una opción de mostrar más y le voy a decir excluir calificaciones vacías. ¿Para qué? Para que entonces cuando los del grupo 2 entreguen la actividad no les vaya a tener en cuenta la nota que estaba vacía para los del grupo 1. En conclusión, lo que hace el sistema es que solamente va a tener en cuenta la entrega que haga el grupo como tal. Esto también puede suceder para cuando, por ejemplo, un profesor supongamos que quiere hacer un cuestionario diferente para un determinado número de estudiantes. Entonces yo puedo hacer la actividad 2 cuestionarios, por ejemplo, y puedo darle el mismo porcentaje, pero indicándole al sistema que me excluya las actividades que estén vacías, que no me vaya a tener. Por ejemplo, si un estudiante, supongamos, entregó el primer cuestionario, ¿sí?, y que era lo que le correspondía elaborar, y el otro cuestionario aparece con una nota de 0, que el sistema no le promedie entonces la nota que sacó en el primer cuestionario con la segunda porque no la tenía que entregar. Entonces aquí estamos esperando que haga el recálculo y ya el sistema entonces tendría solamente en cuenta la nota de la entrega que el estudiante le haya hecho, del grupo 1 o del grupo 2, sin afectar las demás casillas que estén vacías. Bueno, ¿cómo entonces elaboré esos grupos o cómo creé esos grupos para poderlos asociar a la actividad? Esos grupos ya ustedes los van a ver más adelante en otra capacitación, que es la que vamos a hacer la próxima semana. Aquí solamente les voy a mostrar para que lo tengamos presente. En la pestaña de participantes, cuando yo abro la opción de participantes, aparece el icono de configuración, aquí aparece grupos, y yo lo que hice fue crear entonces 2 grupos. Al grupo 1 le asocié unos estudiantes, aquí asocié desde el estudiante 11 al 20, y al grupo 2, por ejemplo, le asocié desde el 21 hasta el 48, ¿cierto? Entonces, esos grupos
no solamente los puedo utilizar para crear algún tipo de actividad colaborativa, sino que también puedo crearlos para asociar actividades como los estoy mostrando. Ya la próxima semana, en la capacitación que van a ver pues de creación de grupos, ya van a ver mucho más, con más detalle cómo se crean los grupos, que realmente sería desde estas opciones, y ya cómo asociarían los estudiantes. Aquí simplemente quería mostrarles esta parte para que lo tengan presente y ya cuando vean el tema de configuración de grupos, ya tengan presente que no solamente es para ese trabajo colaborativo, sino también para la parte de las entrega de las actividades como tal. Bueno, vuelvo entonces aquí a la parte de la configuración de la actividad y ya tenemos entonces esas actividades ajustadas. Es posible que en algunos casos, por ejemplo, ustedes no quieran crear la parte de la configuración de ese grupo desde la opción de restringir el acceso. Yo también tengo otra forma y es que si yo, por ejemplo, tengo dos actividades iguales, aquí tengo también otro ejemplo, donde tengo un grupo de una calificación de cuestionario final para un grupo 1 y cuestionario final para grupo 2. Si no quiero hacerlo desde la opción de editar ajustes como les acabo de mostrar, también lo puedo hacer desde otra opción que permite también añadir ese tipo de permisos. Ingreso a la actividad como si fuera a entrar a ella, doy clic, de hecho entro pues, y esta vez voy a buscar en la parte superior, ahí donde está el banner, busco el icono de configuración y hay dos opciones que algunos de ustedes posiblemente han visto en otras capacitaciones y es excepciones de grupo y excepciones de usuario. Entonces yo podría, por ejemplo, si tengo el grupo creado, como ya lo creé yo, puedo entrar acá e indicarle que este cuestionario final va a estar asociado a un grupo específico. En este caso, entonces, puedo indicarle que va a ser para el grupo 1. Aquí aparece si es para el grupo 1, grupo 2. Ya aquí tengo entonces la configuración que es para el grupo 1. Le colocaría entonces la fecha de apertura. Esto, por ejemplo, también puede suceder en caso tal de que usted elabore una actividad y hayan varios estudiantes que no pudieron realizarla. Podría también entonces hacer lo mismo, venir, crear el grupo y luego asociar esos estudiantes para que el sistema les permita solamente ingresar a los estudiantes que estén asociados a ese grupo. Aquí, por ejemplo, le di la restricción de acceso y por lo tanto ese cuestionario va a estar abierto solamente para el grupo 1 en las fechas que yo estoy configurando. Asimismo lo podría hacer entonces con el otro cuestionario. Voy a decir que este cuestionario va a ser entonces configurado solamente para que ingresen los del grupo 2. Hago lo mismo, o sea, esta es otra forma de hacer lo mismo que hice desde el otro lado. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, tiene la posibilidad de añadir el grupo y de una vez colocar la fecha. Entonces aquí hago lo mismo, también podría, bueno, aquí, perdón, le di fue por estudiante, entonces por eso me deja, aquí, a diferencia del grupo, pues yo también podría ir eligiendo estudiante por estudiante. Voy a dar cancelar, porque lo que hice fue que ingresé a excepciones de usuario. Voy a salirme de acá y voy a entrar a la que corresponde de excepciones de grupo. O sea, le había dado por error a esta de usuario y es de grupo. Añado entonces la excepción y pasa lo mismo. Aquí sería entonces para el grupo 2, le daría las condiciones, podría colocar las fechas diferentes o las mismas fechas en caso tal de que queramos pues colocar la misma condición. ¿Qué es lo más importante cuando hagamos este ejercicio con los grupos? Que después entonces en el libro de calificaciones, para que el sistema no tenga en cuenta los estudiantes del grupo anterior, vengamos y configuremos en la misma opción de la categoría. Voy a buscar aquí en este caso examen del 30%, ¿sí? Tiene el mismo porcentaje. Entonces, si yo no le excluyo las casillas vacías, el sistema asumiría como si el estudiante hubiese presentado la nota 1, 2 y los promedia. Entonces, para que no tenga presente esto, vengo, edito ajustes en el libro de calificaciones y verifico que aquí donde aparece la opción de excluir calificaciones vacías, las dejamos sin activar para que el sistema entonces no las tenga en cuenta. Voy a guardar cambios y ya de esta forma entonces tendría prácticamente todas las actividades que voy a hacer parte del libro de calificaciones con los porcentajes correspondientes y con los nombres pues que
quiero que aparezca ya visible para nuestros estudiantes. Crear ítems de calificaciones. En este momento, algunos de los profesores están acompañando procesos de manera presencial, es decir, ya volvieron a la institución, están elaborando sus actividades calificables, ya en el aula de clase están elaborando entonces las actividades de manera presencial. Por lo tanto, para este caso, en este caso de estos profes, pueden seguir utilizando perfectamente el libro de calificaciones de María Cano, pero como no van a tener un insumo de entrega por parte del estudiante porque lo están haciendo directamente en la clase presencial, entonces la propuesta es que para estos profes pues creemos unas categorías diferentes, perdón, unos ítems de entrega de calificaciones diferentes, porque aquí por ejemplo tenemos pues las entregas que corresponden a lo que el estudiante sube a través del foro, a través de la tarea o a través del cuestionario. Pero si usted no va a utilizar entonces el aula para que los estudiantes suban alguna actividad, sino que usted va a utilizar el libro de calificaciones para registrar las notas, que parte pues de lo que nos están sugiriendo dentro de este acompañamiento es que todos tengamos una aula de apoyo y que esa aula de apoyo nos permita visualizar la trazabilidad de la parte evaluativa y el seguimiento. Entonces, para este caso, ya usted como profesor, si todas sus notas son fijas, perdón, si son físicas y presenciales, yo creo la parte de la categoría común y corriente, voy a crear una categoría, por ejemplo, igual como lo hicimos ahora, voy a colocarla aquí con el nombre que yo quiera, supongamos que lo voy a colocar acá, seguimiento, momento 1 otra vez, que la había borrado. Y esta vez, dentro de esta categoría, lo que voy a crear son ítems de calificación para que el sistema me permita subir directamente la nota sin necesidad de que el estudiante me entregue un insumo. Vamos a asumir que, supongamos, yo voy a hacer para ese primer momento una exposición, entonces mis estudiantes van a exponer en el aula de clase, supongamos que voy a hacer un taller en el aula de clase y vamos a hacer, por ejemplo, una actividad también de trabajo colaborativo en el aula de clase. Entonces, esas actividades que yo hice en el aula de clase las voy a calificar. Normalmente, pues el profesor recogerá ya los trabajos de los estudiantes, registrará la nota ya, no sé si en hoja o si en algún otro sistema, pero si usted la va a registrar en un archivo de Excel, la diferencia es que esta vez no va a utilizar su archivo de Excel, lo que normalmente utilizamos, sino que nos vamos a entrar a María Cano, al libro de calificaciones que ya tengo configurado como lo hicimos con el archivo, por ejemplo, de Excel, que yo creo que todos lo hacen, donde utilizan el archivo con la lista de calificaciones de los estudiantes y en ese archivo de Excel pues colocarían los ítems que van a evaluar. Entonces aquí a diferencia de ello, yo creo la categoría y aquí añado un ítem de calificación. Ese ítem de calificación lo que me va a permitir es que luego, por ejemplo, voy a colocar aquí exposición. Entonces, ese ítem me va a ayudar a que cuando mis estudiantes hagan la exposición, yo entre aquí al libro de calificaciones y califique manualmente la calificación o suba la calificación manualmente como lo haría en un archivo Excel, ¿cierto? Entonces voy a crear aquí los diferentes ítems y luego voy a pasar a mostrarles cómo se puede entonces registrar la nota de manera manual para que vamos acumulando ya las notas de seguimiento. ¿Qué ventaja tiene con esto que les voy a mostrar? Repito, sobre todo para los profes que están de manera presencial. Y es primero que estoy utilizando el aula de apoyo de tal manera que hay una trazabilidad pues de ese proceso evaluativo. Segundo, que usted después puede descargar sus notas, ya también, que es el próximo tema que vamos a trabajar, donde usted descarga la nota en el archivo de Excel común y corriente, va a observar entonces que ahí van a tener ya las notas calificadas y que tendría entonces lo que corresponde a esos momentos evaluativos del seguimiento y que podría utilizarlo para subirlo a Academusoft. Y finalmente, que también es otra ventaja de tenerlo desde acá, desde el libro de calificaciones, es que los estudiantes pueden ir mirando de manera, digamos, de manera directa las notas de las actividades que usted va realizando. Cuando nosotros tenemos el archivo en Excel,
Si no lo tenemos compartido, el estudiante tendría que estar preguntándonos, profe, ¿cuánto saqué en tal actividad? ¿Cierto? Mientras que si usted lo tiene directamente en Mariacano, el estudiante, en el momento que usted le registre la nota, pues va a poder ver esa actividad evaluativa reflejada en ese libro de calificaciones. Y la ventaja también es que si usted quiere hacer una actualización, hizo alguna corrección de esa nota, también la hace directamente desde el libro de calificaciones y el estudiante puede estar validando ese ajuste de esa nota que usted hizo. Muchas veces nos pasa que el estudiante dice, profe, en esta nota hubo un error, ¿cierto? Entonces yo puedo corregir la nota y automáticamente el estudiante va a mirarla. Vamos a suponer que van a hacer entonces estas dos actividades, exposición y taller de clase. Voy a suponer que a este le vamos a dar el 10% y a este le vamos a dar el 7.5. Voy entonces a mover esta, voy a guardar los cambios, siempre debemos guardar para que todo lo que hagamos nos quede reflejado en el libro de calificaciones. Y finalmente entonces vamos a mirar la forma como el profesor podría entonces abrir el libro de calificaciones y al momento de ir a registrar esa nota, ¿cómo lo podría hacer? Esperemos que se actualice el sistema. Está un poquito lento. Bueno, mientras, bueno, ya, listo. Aquí ya quedó entonces guardado los cambios. Y vamos a mirar, bueno, aquí me falta toda otra cosita y es que la idea es mover esas categorías para que queden debajo pues de la categoría del momento 1, estos ítems, perdón. Voy a moverlos, los puedo mover desde aquí del lado izquierdo también, puedo señalar ambos, ¿sí? Podría haberlo hecho desde ahora para que nos quedara directamente aquí debajo de la categoría. Y al chulear las dos opciones, en la parte de abajo, me pregunta o me aparece la opción de dónde quiero mover esos ítems. Voy a indicarle, por ejemplo, que me los mueva para que quede en momento 1. Ahí empieza entonces a moverlos. Se demora pues haciendo el recálculo y ya finalmente van a quedar ubicados donde es. Cuando ya tenga entonces los ítems de calificación creados, que también los puedo crear desde el comienzo, pues no tengo que esperar a tener la actividad como tal para poderlo crear. Yo puedo crear el libro de calificaciones igual como lo hago en el archivo Excel, colocar todos los nombrecitos de los diferentes campos desde el comienzo y asociar esos ítems de calificación. Una vez ya tenga todos esos ítems elaborados en el libro de calificación con los porcentajes, por ejemplo, que correspondan para que también los estudiantes tengan conocimiento desde el comienzo, yo ya puedo abrir el libro de calificaciones en la vista previa y montar las notas que corresponden. Entonces, ese tema sería ya específicamente a lo que corresponde a la opción de vista. Si es de que el estudiante me haya entregado ningún tipo de trabajo o archivo, yo pueda subir la calificación. Voy a pasarme entonces acá, ya tengo las calificaciones, los ítems creados y voy entonces a calificar. Supongamos que ya voy a calificar, bueno, perdón, aquí tengo todavía un error y es que donde aparece la categoría, recordemos que siempre debemos tener el porcentaje, porque si no, aquí es 7.5 para que nos quede correcto y aquí voy a colocar 17,5%. Estos cambios siempre van a demorarse en pues hacer el ajuste, entonces voy a hacer ahí el guardado y voy a abrir mientras tanto, este sí se demoró menos, no, aquí voy a abrir otra pestañita. Bueno, sigue demorándose de todas maneras. Bueno, esperemos mejor que termine aquí. Y ya vamos a pasar entonces a la vista del libro calificador para registrar esas notas. En esa vista, ustedes pueden tener o tienen la lista de todos los estudiantes
reflejan las notas de los estudiantes y finalmente pueden verificar qué han registrado. Voy a pasarme entonces aquí en la parte superior donde aparece la opción de vista y aparece la opción de informe de calificador. Aquí tenemos entonces todos los estudiantes y aquí en la parte superior voy a tener las actividades no calificables, en este caso las que tengo con 0 valor, y más a la derecha aparece la categoría 1, donde tengo registradas las notas, por ejemplo, que asocia a esa categoría, y aquí va a aparecer el total de esa nota. Y voy a buscar entonces al final, que fue donde hice la última categoría, donde dice momento 1, y aquí aparece entonces, miren que aquí aparece el ítems que coloqué como exposición y el de taller. ¿Cómo hago entonces para registrar la nota de los estudiantes? Cuando entremos al libro de calificaciones, lo que debemos hacer para que me permita utilizar estas casillas es activar el modo de edición desde el libro de calificaciones. O sea, estoy dentro del libro de calificaciones, busco en la parte superior el botón de activar edición, y al activar la edición desde el libro de calificaciones me aparecen unos cuadritos, unas casillitas. En esas casillas entonces usted puede registrar las notas que correspondan a cada ítems evaluativos. Supongamos que yo voy a calificar entonces acá, bueno, voy a validar otra cosita, y es que tengamos todos los estudiantes visibles, porque a veces si tengo grupos, es posible que yo vea los estudiantes del grupo 1, del grupo 2 o todos los participantes. En este momento le voy a colocar todos los participantes y ya empezaría entonces a registrar la nota. Supongamos entonces que yo voy a colocar aquí una nota de este estudiante de exposición. Puedo registrar todas las notas como lo haría pues en el archivo, repito, de Excel. Y una vez ya tenga todas las notas registradas, pues lo que hago es guardar los cambios. En la parte inferior de este libro de calificaciones aparece la parte del botón guardar. Entonces aquí voy a colocarle aquí la nota, supongamos del taller de la tarea que hizo en clase. Vamos a colocarle a este 5, a este le voy a colocar 3. Asimismo, registro todas las notas y una vez las tenga todas, entonces podría descargar este libro de calificaciones. Bueno, no tengo que tenerlas todas tampoco, en cualquier momento usted las puede descargar. Supongamos que tengo estas ya registradas, voy a devolverme y en la parte inferior buscamos el botón que dice guardar cambios y ya entonces estarían esas casillas ya registradas. Cuando yo califico una actividad de manera manual, como lo estamos haciendo en este caso, en el libro de calificaciones aparece, sobre todo pues cuando son entregas que ya se han hecho, supongamos que usted hizo una, mire que aquí aparecen las notas, pero si usted, por ejemplo, viene y corrige alguna de estas notas de alguna entrega que haya hecho el estudiante, en el libro de calificaciones le va a quedar esa nota diferente para que usted tenga presente que esa nota la calificó desde el libro de calificaciones y no desde la rúbrica o no desde la opción de calificación que aparece pues de la tarea. Entonces, para que lo tenga en cuenta que cuando usted modifica una nota pues de un estudiante que posiblemente hizo desde una rúbrica y luego la cambia desde acá, o lo hizo pues de manera directa y luego lo cambia desde acá, la celda le va a quedar con un color resaltado diferente para que usted tenga presente que esa nota la hizo manual. Y además, pues como también parte del sistema de seguridad. Listo, profes. Ya entonces tengo mis notas registradas, ya las tengo todas entonces elaboradas. ¿Qué debo hacer una vez ya tengo todas las notas? Yo puedo entonces pasarme a visualizar ese libro para mirar cómo los estudiantes míos están viendo esas notas registradas. Entonces puedo visualizar que igual como lo hacemos con el curso, también aquí podemos pasarnos a una vista de usuario. Aquí en la parte superior de las casillas, al lado derecho, aparece la pestaña de usuario. Me paso en la opción de usuario, aparece todos los usuarios. Yo puedo elegir uno de estos usuarios, de estos estudiantes, para mirar entonces cómo van a ver mis estudiantes ese libro configurado. Aquí estarían viendo entonces solamente la categoría, pero no están viendo ninguna actividad. Yo podría entonces ocultar esto para que no se genere confusión o dejarlas todas visibles, pero con 0%.
Están viendo el 70%, le estoy mostrando cuáles son las dos notas de ese 70%. Miren que por qué es tan importante el porcentaje en la actividad, en el nombre de la actividad, porque aquí pues en el libro de calificaciones al estudiante no le aparece ese porcentaje que yo le asigné a la categoría. Entonces, por eso es importante que aparezcan como parte de la actividad. Aparece entonces el total de esa nota, es decir, cuando ya usted le califique, el estudiante va a ver aquí cuánto sacó. Asimismo, verían entonces cada una de las categorías que usted ya tiene visibles y las tiene organizadas, o puede ser que aparezca oculta, como en este caso, que tiene la nota 4 que no tengo nada visible, es decir, que están ocultas para los estudiantes. Igual podría ocultar también esas categorías para que los estudiantes no las vean hasta que no tenga todo configurado. Y en la parte de abajo voy a estar viendo entonces lo de el momento 1, exposición y taller de clase, ¿cierto? Aquí no estoy viendo notas porque la verdad no tuve, voy a escoger uno de los primeros que yo creo que fueron los que le calificamos, a ver si nos los muestra. Y miremos entonces que a este estudiante ya sí le aparece la nota de la exposición y la nota del taller. O sea, ya aquí él va a ver estas notas. Estas letras hacen parte de lo que esté configurado en el sistema. Tengo entendido, pues, por lo que nos ha dicho Nelson, que son parte de lo que aparece dentro del libro de calificaciones. Pero lo que debemos mostrarle al estudiante es la nota como tal. Y aquí aparece el promedio. Miren que aquí me aparece nota del momento 1, aparece el porcentaje de lo que correspondía entonces a el cómputo de esas dos notas. Así de sencillo, entonces, podemos validar qué está visualizando el estudiante para también verificar si tenemos que ocultar alguna actividad que no hayamos configurado. Por ejemplo, aquí aparece un foro que está mal ubicado, que no debería estar acá. Entonces, esto yo tengo que pasar a buscar dónde está ese foro, tengo que ocultarlo o tengo que moverlo a donde corresponde, ¿cierto? Porque aquí está mal ubicado. Si yo lo dejo ahí, los estudiantes lo van a ver ahí y va a generar confusión. Bueno, voy a volver entonces al informe calificador y ya vamos entonces a pasar al tema de lo que corresponde a la parte de la exportar las calificaciones. Yo les decía entonces que la ventaja de hacerlo desde aquí, desde Mariacano, es que yo luego puedo exportar esas calificaciones y al exportarlas también puedo indicar en qué formato quiero que me exporte el archivo. Normalmente hay varios formatos, pero el más utilizado es el de Excel. Entonces, igual donde está la opción de vista, configuración, a la derecha aparece la opción de exportar. Le voy a dar a exportar y me muestra entonces los diferentes formatos en los que yo puedo exportar. Voy a indicarle que va a ser para que me lo exporte en hoja de cálculo Excel. Tengo todas las categorías, miren, aquí tengo todas las categorías que tengo en el libro de calificaciones, incluyendo las que son categorías de la, perdón, actividades de la categoría no calificables. Miren que aquí tengo todo. Voy a entonces a desactivarlas para que podamos solamente elegir cuáles quiero. Entonces yo podría, por ejemplo, elegir las actividades que quiero descargar, ¿cierto? Y puedo indicar cuáles quiero y cuáles no. Supongamos que voy a elegir estas y voy a elegir de las últimas que hice, que fue la de la exposición, el taller de clase y el total de esa categoría. Y también podría indicarle que me exporte el total del curso. Si ya fue al final del semestre y todas las, mire que aquí este foro que les estaba mostrando que estaba mal ubicado, aparece también en la lista de las opciones que tengo. Si ya tengo todo el libro de calificaciones de manera correcto y tengo ya, supongamos que estamos finalizando el curso, podría descargar todas las categorías porque ya las tengo calificadas todas. Voy a descargar. Yo puedo descargar en este momentico, pero si hay estudiantes que posiblemente hayan suspendido el curso, van a aparecer. Si yo, por ejemplo, no le activo esta opción de excluir usuarios suspendidos, ¿cierto? Entonces, él me los va a traer todos, ¿cierto? Entonces, la idea es que si de pronto yo tengo algún estudiante que suspendió el curso, no me los incluya para que no me muestre estudiantes que ya no están recibiendo la asignatura. ¿Dónde valido yo esto? Entonces, cuando yo voy a descargar, puedo activar esta opción y
resaltarla o chulearla pues para que no me los tenga presente. Pero si yo quiero saber si mi curso realmente tiene o no estudiantes suspendidos, pues normalmente eso es lo que ustedes informan cuando ustedes comparan la lista de Academusop con la que tenemos en Mariacano, es donde ustedes se dan cuenta si hay algún estudiante que canceló, ¿cierto? Entonces, esa información normalmente nos la hacen saber y lo que hacemos nosotros ya desde el acompañamiento que hacemos, por ejemplo, Nelson, nuestro compañero, el coordinador tecnológico, él lo que hace es suspender esos estudiantes. Entonces, cuando ustedes entran a la lista de participantes, pueden verificar a la derecha qué estudiantes, por ejemplo, están suspendidos. Esta opción ustedes no la pueden, pues, no tienen permisos para activarla, pero por eso nos deben informar ustedes a nosotros les suspendemos los estudiantes y ya, por lo tanto, entonces, para que no se incluyan en la lista de los estudiantes que descargue el libro de calificaciones, la propuesta es que al momento de hacerlo, entonces los excluya. Le voy a dar descargar y vamos a observar entonces que nos descarga el sistema es un archivo Excel. Miramos entonces aquí, muestra toda la información. Voy a darle aquí a habilitar contenido y voy a señalar por acá para que me organice todas las columnas. Habrán algunas columnas que pues son información que no necesitamos, podemos proceder a eliminarlas y ya aparece entonces la actividad con el nombre que yo le haya dado de lo que corresponde pues a cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, observamos que están todavía vacías porque no fueron calificadas, pero las que hicimos el ejercicio al final de calificar la exposición y el taller de clase, aquí podemos observar entonces que nos aparecen las notas y nos aparece el total de ese momento como tal. Voy a revisar, a señalar todo esto y lo voy a organizar para que me quede pues ya más organizadito con la nota como tal y los decimales. Voy a ocultar aquí, a borrar esta nota y ya vemos entonces que me aparece todas las actividades que yo activé, ¿cierto? Todas las actividades que activé y me aparece entonces el nombre que yo le haya dado. Yo aquí ya puedo ir organizando pues el archivo como quiero que me quede, pero esta sería la base para yo saber cuáles son las notas que voy a pasar a Academusoft. Entonces, si esta es, por ejemplo, ya el total de la nota de ese momento como tal, esta sería entonces el porcentaje de la nota que voy a colocar, ¿cierto? Ya dependiendo pues como lo hayamos configurado, ya tendríamos que tener en cuenta cuáles son esas notas que corresponden al 17.5 y que serían finalmente las que voy a pasar a digitar en el sistema de Academusoft. Aquí aparece el total del curso y para que lo tengamos en cuenta, cuando ustedes descargan el libro de calificaciones, para que esas notas les queden muy exactas, es decir, que el sistema no le vaya a quitar o colocar más por ejemplo, cuando hay notas que se van a aproximar para que el sistema no le vaya a quitar esos puntos al estudiante o no le vaya a agregar más. En el momento que estemos también verificando la lista de calificaciones, que aquí se me olvidó mostrarles ahorita, en el libro de calificaciones, es muy importante validar que cuando tengamos la actividad, esta opción de la categoría, perdón, en editar ajustes, aquí en la parte donde aparece, aquí se me perdió, ¿dónde es que está la opción de, perdón, yo activé la que no era. Aquí, en la actividad de la tarea, por ejemplo, editar ajustes, ¿sí? Validamos que aparezca en la opción que tenemos aquí, que aparezca escala, que es la que configuramos pues en la tarea como tal, ¿cierto? O sea, cuando estamos activando la tarea, le vamos a colocar esa opción dentro de la configuración que tenemos. Y aquí debe aparecer la opción de valor, que esto por defecto pues aparece configurado, pero para que lo tengamos presente en caso tal de que ustedes vean que cuando descargan las notas, el porcentaje puede variar al final un poquito, que le esté quitando, colocando notas, más y más notas al estudiante, entonces validar que sí corresponda al porcentaje correcto. En caso tal puede que no tengan alguna dificultad, pues también nos pueden consultar.
Bueno, profes, esto es lo que queríamos mostrarle de cómo entonces exportar las calificaciones, cómo excluir esos estudiantes que hayan sido suspendidos para que no les genere pues confusión en la lista de calificaciones. Y la parte de descargar las calificaciones en el formato de Excel para que ya ustedes entonces al momento de registrar sus notas en Academusoft tengan un registro similar al que corresponde a el sistema académico. Ya con base a lo que corresponde a las categorías, por eso es tan importante que lo tengan en cuenta desde el comienzo para que cuando descarguen el libro de calificaciones en Excel, sí corresponda a lo que ustedes quieren registrar ya en Academusoft. Bueno, a partir de este momento entonces voy a dejar de compartir y vamos entonces a dar la palabra a ustedes para que si tienen alguna pregunta, podamos entonces proceder a hacer las preguntas respectivas. Veo que Carmen tiene la mano levantada. Por favor, nos confirma si ya puede prender. Eso, ya, listo. Hola, Muy ¿cómo buenos estás? días para todos. Muy bien, gracias, Carmen. Bueno. No, pues el tema del libro de calificaciones, pues creo que me tocará revisar la grabación. Pues se me hace un poquito complejo, pero pues ahí vamos. Tengo una inquietud respecto a lo que usted acaba de mencionar para exportar las notas a la Academusoft. Estas yo las descargo o el sistema está integrado, es que no entendí bien. Ay, me salí. Hola. Perdón, estaba hablando sin el micrófono activo. Sí, Te señora, estaba ya diciendo, me sale. Carmen, que lo ideal sí es descargar las calificaciones. O sea, tú las descargas en el archivo de Excel y después de Excel ya las pasas a Academusoft. Pero si alguien quiere registrarla directamente desde Mariacano al sistema de Academusoft, lo puede hacer. En este momento no tenemos pues todavía los dos sistemas integrados. Bueno, señora. Bueno, señora, Perfecto. gracias. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguien más quiere hacer algo? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, señora. Listo, María, muchas gracias. Bueno, me colocan entonces, por favor, en el chat un 1, si todo quedó claro y no hay preguntas, o un 0, si de pronto todavía hay alguna pregunta por ahí pendiente, para poder entonces pasar a compartirles la asistencia. Un unito, por favor, para verificar que todos están atentos y que quedó todo claro, o un 0 si hay alguna pregunta todavía y podemos prender el micrófono. Gracias, Astrid. Daisy, gracias. Girlena, gracias. Fabián tiene la mano levantada. Hola, Fabián, buenos días. Hola, buenos días. Sí, tengo una duda. Es que acá en la CEP, pues, allá algunos docentes manejan sus calificaciones con letras. No sé en esa parte cómo se hace, porque tengo entendido que también se puede exportar, ¿no? Y pasar a números, de letras a números. No sé si esa parte tiene que ver algo con esto de calificar. Sí, ahí en este caso nos tocaría hacer, pues no sé si de pronto en este momentico puedo llamar a Nelson, que es nuestro coordinador, para que de pronto aprovechemos y él nos muestre la forma de crear la escala. Nosotros pues desde la parte de pedagogía pues no tenemos como las opciones para crearlo, pero sí sé que se debe crear una escala numérica, una escala alfabética, donde esa escala ya tendría la representación. Dame un segundito, por favor, Fabián. Yo consulto con Nelson si nos puede acompañar un momentico y despejaríamos la duda. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, ¿alguien más mientras tanto? Pregunta. Listo, vamos a, entonces a esperar que Nelson se nos conecte
y le preguntamos a él para que nos muestre de una vez. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, mientras Nelson se nos conecta, entonces voy a compartirle la asistencia para que por favor nos ayuden llenando la asistencia. Recordemos que... Hola, hola, buenos días. Hola, Nel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, Nelson, es que el profe Fabián me está haciendo una pregunta que tiene que ver con el sistema evaluativo. Él me dice que hay algunos profes que califican pues que la nota es cualitativa y no cuantitativa. Entonces, pues yo le estaba contando que la idea sería crear una escala alfabética, pero para ver si de pronto nos puedes mostrar ahí el procedimiento. Yo estoy mostrándoles a ellos desde el libro de calificaciones del aula de prueba 2. Era esa la pregunta, profe, ¿cierto, Fabián? Sí, esa es la pregunta. Profe, ¿y cuántos criterios tendría esa escala? Pues, sí, porque por ejemplo en este momento tenemos una que es cualitativa. O bueno, pues consta apenas de 3 criterios. Entonces, que la persona aprobó, se le aplazó, o simplemente no, pues como ganó, perdió, quedó pendiente. Básicamente es eso. No recuerdo ahorita bien los nombres, pero hace referencia como a esos 3 momentos. No sé la que estás pensando cuántos criterios tendría, porque pues la que es numérica va de 0 a 5, o incluso la podríamos extender hasta 10 o hasta 50, pero la definitiva siempre tiene que ir de 0 a 5, porque es la escala oficial de la universidad, entonces no podríamos pues extenderla con otros datos. Pasaría lo mismo de pronto con las actividades, o si utilizas una escala cualitativa, se puede programar y utilizarla en tus aulas, pero la definitiva siempre tiene que estar en la escala oficial de la universidad, que es de 0 a 5. Profe Fabián, ¿no está escuchando? Sí, sí, yo te estoy escuchando, sí. Pues mi duda es referente a eso, ¿no? Porque ¿cómo uno puede hacer para pasar esa calificación de letra a número, ¿no? A cuantitativo en este caso. Pero quieres es que sean letras, así como se calificaba de pronto en algunos colegios, que era A, B, excelente, insuficiente. ¿Te refieres a esa escala? Sí, a esa escala, ajá. Bueno, no, nosotros podríamos definirla, pues ya tendrías que indicarnos la escala como es y la definiríamos pues para que quede disponible para cualquiera que la quiera utilizar. Lo otro es que de todos modos la que tenemos actualmente utiliza una escala, el sistema pues utiliza una escala alfabética, pero es más como basada en la escala que utilizan en Estados Unidos, A más, B más, B y eso. Nosotros podríamos configurarlo para que el sistema le muestre al estudiante las dos escalas, o sea, la que es de 0 a 5 y esa, cuando ellos consultan el libro de calificaciones. Pero si quieres una más, como más ajustada pues a las necesidades de nosotros y más como la usamos como la usaríamos aquí en Colombia, de excelente, insuficiente, regular y todo eso, entonces es bueno que pues, la diseñes en un archivito de Word o algo así y nos la envías para nosotros configurarla en todo el sistema, de modo que cuando estés cargando una actividad, entonces nosotros ya puedas elegir esa escala o cualquiera de las otras que están disponibles. Pero desde el rol de profesor no se puede hacer. O lo otro sería que la adaptes a una escala, pues a una rúbrica, o sea, que cojas una rúbrica y le adaptes esas palabras o esa parte. Esa podría ser otra opción y ya pues esa parte sí la podrían hacer ustedes con su rol de profesores. Simplemente escoger y definir una rúbrica y en vez de ponerle
el criterio como tal le van poniendo esto de excelente, bueno, aceptable y todo eso. Les voy a compartir el libro, el curso de prueba un momentico para mostrarles lo que tú estás hablando de las escalas, para que por lo menos tengan ahí una idea general de lo que le estás diciendo. ¿Están viendo el libro en este momentico? Luis, mira que por ejemplo ahí Sí. en esa que nos mostraste aparecían enumerados, pues aparecían las escalas. No, dale atrás, donde aparecían como calificados ya. Dale atrás. Míralo ahí, mira, aparece unos números y mira que aparecen letras. A menos, B más, B, Sí. B menos y todo eso. Esa es la escala, pues, pero es como la que utilizan mucho en Estados Unidos y en esa parte, pues, de Norteamérica. Si esa te sirve, la podemos poner, pues, para que se vea, para que cualquier profesor la vea y los estudiantes también la vean. De modo que si calificas de 0 a 5, pues también le aparezca la letra. Esa es una. O la otra es Duis De hecho, continúa, entonces ya. esta está activada en él. La letra está activada, está apareciendo en este momentico. O sea, pues en este curso está apareciendo la nota y la letra. Pero lo que está contándoles Nelson, y que para el profe de pronto si necesita pues una escala diferente, ya sería, como le está diciendo él, crear una escala con base a las necesidades pues que tengamos o a lo que ustedes ya tengan definido para que ya Nelson nos la monte acá, ¿cierto? O sea, ya estas están configuradas y son las que él tiene, que nosotros tenemos en los cursos, pues, que de hecho, miren que aquí tenemos la de decimal un dígito, que es la que normalmente tenemos activada para la configuración de las tareas, o la que le decía a Nelson de aprobado, reprobado, aplazado, sí, que también es otra escala que ya existe, o la de no competente aún, o competente. Esas ya las tenemos definidas, pues, en las actividades de las tareas. Cuando ustedes hacen una, por ejemplo, cuando están creando una tarea o un buzón de entrega, pues ahí es donde ustedes pueden modificar esas escalas, pero como les digo, esa escala que ya están, sean personalizadas, tendría que pasar a que Nelson nos la suba al curso. Aquí es donde tenemos, por ejemplo, estas, que es la escala, y ya podríamos escoger, por ejemplo, la que nosotros normalmente utilizamos, que es decimal un dígito, pero si es de letra, por ejemplo, podría ser con aprobación o con escala de competencia no por defecto. Estas tres escalas son las que ustedes están viendo entonces en este espacio que les estoy mostrando, ¿cierto? Mírenlas acá, las tres. Y ya si queremos otra escala diferente, que sea con números, ya ahí sí tendríamos que crearla pues con las necesidades específicas que ustedes tengan. Ya Nelson la crearía para que ustedes entonces cuando creen el buzón de la entrega tengan ahí la posibilidad de elegir esa escala además. Y lo de rúbrica, lo que les decía también Nelson, que de acá podríamos colocar la rúbrica para que aparezca también con esa escala. Ya sería que el profe nos diga específicamente qué sería lo que necesita y ya definamos entonces, ya creamos para que si es para varios profesores, sí me parece que es importante que lo tengamos presente. Muchas gracias, ya me queda más claro ese tipo de calificación. Listo. Ahí lo importante es tener presente que cuando se hace esa configuración, el sistema automáticamente, ya en él me confirmará lo que voy a decir, la letra, de todas maneras la pasamos a la escala numérica pues de aprobación de la universidad, ¿cierto? Sí, Luis, no, ya eso ya lo modificamos, o pues lo configuramos para que cuando el profesor, digamos, ponga excelente, entonces a la hora de entregar una definitiva en el libro de calificaciones la muestre como 5, o si pone pues insuficiente, creo, no sé, habría que mirar de acuerdo a la que él nos envíe, ya que 0, que 4, 4.5. Ahí entramos a configurar esa parte para que sea pues de alguna forma más transparente para ustedes y no tengan que hacer ese cálculo, sino que simplemente eligen que sacó el estudiante y ya. Y no, pues sería eso, que nos mande entonces un documentico donde nos explique la escala para nosotros poderla definir en la plataforma. Vale, ok, muchas gracias. Listo, profe. Bueno, acabé de compartirles la asistencia profes. Por favor, abren el archivo de la asistencia. Voy a compartir pantalla para que miremos entonces allí cómo lo llenamos. Recordemos que los que ya han asistido a las diferentes capacitaciones van a tener entonces ahí
el registro de la asistencia. En la primera ventana escogemos el tipo de asistencia, capacitación, el rol que desempeñan en la universidad en este momentico, administrativo, profesor. Llenamos el punto 3, 4, 5 hasta el 6. En el 7 escogemos, por favor, la opción que dice estrategias didácticas para María Cano. Y en la 8 les voy a pasar el texto que me van a copiar. Vamos a colocar el nombre del webinar. Entonces en la 8 les voy a pasar por mensaje de texto, ahí en chat, les acabé de colocar ahí la información. Ay, eso me quedó muy grande, espera un momentito. Listo, ahí sí les puse entonces en el chat, por favor, para que lo tomen. Entonces, 7, estrategias didácticas para María Cano, y 8, el nombre del webinar. Listo, profes. Los que lo vayan llenando entonces, le damos enviar. Bueno, profes, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos entonces la próxima semana en el próximo webinar. Feliz día para todos.